Hola, muy buenas tardes a todos. Nada, bienvenido. Hoy otro día más, pues vamos a dar una clase un poco diferente. Ya sé que me habéis comentado de manera confidencial algunos de que todo este tema de la pandemia os tiene confinados en casa y que os es imposible asistir a las clases presenciales y por tanto lo que voy a hacer es una especie de grabación sustitutoria para que los que no podáis venir a clase, pues por lo menos podáis continuar siguiendo las clases por otros medios y no perdáis cuenta, ¿no? Obviamente esta clase que está pensada para hoy, que dentro de un rato la daremos con los compañeros, pues sí que es una clase teórico-práctica que sería mucho más interesante que pudierais estar, ¿no? Pues bueno, visto las circunstancias, vamos a intentar adaptarnos a lo que hay, al menos que sea un poco productiva, ¿no? En esta clase de hoy, que es una clase, en realidad es la única que me gusta dedicar al tema 9, porque hombre, el tema 9 se podrían dedicar muchísimas clases, pero ya vamos un poco desgastados, ya hemos hecho mucho esfuerzo dominando criterios básicos también, no hemos metido demasiado duro a las figuras de protección y ahora es tiempo un poco de recuperar energía y hacer algo diferente, ¿no? También otro objetivo que tiene esta clase es que os vayáis familiarizando con el tipo de herramientas que en vuestra vida profesional puede que necesitéis, ¿no? O también con otro tipo de herramientas que incluso pueden venir bien para vuestros TFE o para otras materias, ¿no? Este tema 9, que tiene como título Inventario y catalogación de los recursos turísticos, en realidad lo que quiero que comprendáis y que empaticéis un poco con las personas que hacen el trabajo tan duro de tener que hacer estos inventarios y estas catalogaciones, ¿no? Digamos, porque un inventario de recursos turísticos es una tarea que es realmente dura, entre otras muchas cosas porque requiere un conocimiento del territorio que se está analizando bastante grande, requiere hacer trabajo de campo y después, claro, requiere también una ordenación, una jerarquización y también esa catalogación de los recursos turísticos, ¿no? En este caso, esa parte de la catalogación, sí que es verdad que existen unas metodologías ya mundialmente aceptadas que ayudan mucho a realizar ese trabajo, pero ese trabajo es duro, ¿no? Es un trabajo que de manera profesional hace mucha gente. Yo aquí voy a poner un ejemplo de un grupo de trabajo, en este caso el grupo de trabajo de turismo de la Diputación Provincial de Cáceres, que en mi opinión es uno de los grupos más profesionales y más eficientes que existen, ¿no? O al menos de los que yo conozco, ¿no? Es decir, gente que trabajan de una manera eficiente y profesional, y de aquí algunos de los ejemplos que vamos a ver. Ejemplos aunque ya tengan sus años, pero a vosotros que ahora estáis iniciando en estos temas os pueden venir bien. Pero bueno, empezaríamos un poco intentando ver en realidad qué es inventario, ¿no? El inventario, si buscamos en el diccionario de la Real Academia, en el diccionario estándar de la lengua castellana, pues vemos que es un asiento de bienes y demás cosas que pertenecen a una persona, a una comunidad y que se hace con precisión, ¿no? O simplemente el papel o el documento en el que consta el inventario, ¿no? Si eso lo trasladamos al tema de los recursos turísticos, pues en realidad un inventario de recursos turísticos es un registro y un estado actual integrado de todos los elementos que por sus cualidades humanas, culturales o naturales pueden constituir un recurso para el turista. Digamos que al fin y al cabo acaba siendo una lista de recursos turísticos, pero dentro de esa lista, cada recurso turístico con una gran cantidad de información cualitativa y cuantitativa que va a ayudar, digamos, a trabajar con esa información. ¿Por qué se hacen inventarios? ¿Por qué se invierte dinero? ¿Por qué se forma la gente en que puedan hacer un buen inventario de recursos turísticos? Los objetivos son muchos y digamos que los beneficios se aprovecha de ellos tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Es algo que al final es ganancia para cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo, cuando se hace un inventario de recursos turísticos, lo que vamos es conociendo cada vez mejor como nuestro territorio y las potencialidades que tiene nuestro territorio, ¿no? Yo os pongo algún objetivo que merece la pena considerar, ¿no? Por ejemplo, un inventario de recursos turísticos pues ayuda a conocer de manera real, sistemática y ordenada los recursos existentes que hay en un territorio, ¿no? Y que pueden usarse también para la gestión de muchos aspectos. Sirven también para suministrar información, tanto a entidades públicas y privadas, y después ayuda sobre todo a conocer posibles productos turísticos que puedan ser comercializados o aprovechados de muchas maneras, ¿no? Digamos que es un poco difícil sacar partido turísticamente hablando de nuestro territorio si ni siquiera conocemos lo que en él hay, ¿no? Digamos que muchas veces cuando hay diseños de ruta o cuando se hacen visitas guiadas o muchos de los productos turísticos que nuestros recursos, nuestras cabezas nos puedan venir, es obvio que detrás casi siempre hay mucho trabajo gris que no se conoce y el inventario de recursos turísticos suele estar detrás de ello.
¿Por qué fase se pasa un inventario de recursos turísticos? Digamos, si el día de mañana tenéis la suerte de trabajar en algún grupo de trabajo que se dedica a esa tarea, a hacer el inventario de recursos turísticos de algún lugar. La primera fase es una fase recopilatoria, en la que se recopila información por todos los medios que se pueda, es decir, información de bibliografía, trabajos de campo, entrevistas con personas, eh, cualquier método prospectivo que eso pueda ocurrir, ¿no? Una vez que ya se recopila toda esa información, se pasaría a una fase en la que se ordena esa información recopilada y se establecen criterios, es decir, muchas veces aquí viene la parte de la fase Delphi, es decir, la que vamos a considerar recursos que no, qué metodología vamos a usar que no, con qué criterios, cuál va a ser el número máximo. Es decir, aquí ya se entra en un terreno profesional y ya se empieza a aprovechar esa materia prima bruta y se empieza a refinar. ¿Y cuál es la fase final? La fase en la que ya se convierte, una vez que se selecciona una metodología de clasificación. Aquí os voy a enseñar una de las que más se usa, la de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, aunque es verdad que existen muchas metodologías de clasificación del turismo, ¿no? Y después muchas adaptaciones personalizadas para cada trabajo en concreto, ¿no? Y en esa última fase lo que se hace es que se categoriza, ahora veremos en qué categoría, por ejemplo, la OEA diferencia los recursos turísticos, y también esos recursos turísticos se evalúan y se jerarquizan, ¿no? Digamos que se entra después a lo que se llaman las matrices de valoración, y al final lo que se acaba dando es una puntuación a cada recurso turístico para que también tengamos como una especie de jerarquía o listado de prelación en el que nosotros veamos qué recursos turísticos son mejores, peores, cuáles merecen mayor financiación, cuáles menos, etc. Digamos que esa es un poco la sintonía. Por tanto, ¿qué metodología? ¿Cómo hacemos un inventario y una catalogación de recursos turísticos? Obviamente, yo creo que no existen dos inventarios iguales. Lo digo porque cada inventario de recursos turísticos es algo auténtico. Obviamente, se usan unos tipos de metodologías, se usan unos estándares, pero al final cada inventario tiene un objetivo y digamos que cada inventario se ajusta a ese metodología. Digamos que hace adaptaciones de las metodologías estándar para llegar allí, ¿no? Normalmente, para lo que son la toma de decisiones, se recurre mucho a la metodología Delphi, es decir, se recurre mucho a hacer reuniones de expertos, o digamos, normalmente los equipos que hacen inventario suelen ser gente experta y se suelen tomar decisiones consensuadas, ¿no? De criterios de muchos tipos, de qué puntuación vamos, qué metodología vamos a usar, qué puntuación, qué vamos a considerar, qué no, qué tipo de recursos los agrupamos en esta categoría, cuál tipo en otro. Si alguna vez tenéis la oportunidad de colaborar o de conocer a alguien, como en mi caso, yo no he llegado nunca a trabajar en un equipo de inventarios, pero sí que un buen amigo mío ha, ha trabajado codo con este grupo que os mencioné antes, con este grupo de gente sobresaliente, en mi opinión, y sí que me comenta que es un trabajo durísimo. ¿Cuál es el siguiente método? El método en el que se categorizan los recursos, es decir, en el que se dice en qué categoría hay que meter a cada recurso, y es aquí donde entra la metodología de la Organización de Estados Americanos. Estoy usando un ejemplo porque ya os mostraré que existen otros mucho más. Después se entra a esa evaluación y a esa jerarquización mediante el punteo que se ha sacado en estas evaluaciones, son las matrices de valorización. Yo pondré un ejemplo y aquí simplemente lo que voy a enseñaros es un ejemplo de adaptación, es decir, de adaptación de la metodología de la OEA usado por el Grupo de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres. En este caso, un buen amigo que trabaja allí me enseñó un par de ejemplos y es lo que yo uso, ¿no? Me enseñó la herramienta que se utilizó y en este caso es la herramienta y los resultados que se obtuvieron en uno de los mejores inventarios de recursos turísticos que yo he visto, que fue el que hizo este grupo para el Parque Natural del Tajo Internacional. Digamos que a finales a principios del siglo XXI, en torno al año 2009, 2010, esa fecha, no recuerdo ahora de memoria, la Diputación Provincial de Cáceres tuvo que hacer un inventario del Parque Natural del Tajo Internacional, de todos los recursos turísticos que ya había, y diseñaron una herramienta, bueno, diseñaron una serie de formularios que se puede abrir con el programa Access, y después también, digamos, usaron la metodología OEA, diseñaron una matriz de evaluación, y aquí es un ejemplo práctico que yo quiero que veáis. Hoy en día, pues, supongo que ya habrán evolucionado también, imagino que cuando salga cada inventario se irá diseñando las herramientas
se necesiten, basadas en la metodología de lo que se busca, pero esto es un ejemplo bastante bueno, ¿no? Sobre todo un ejemplo para que comprendáis, para que ya vayáis teniendo una toma de contacto con las herramientas profesionales y también pues, para que empaticéis y veáis el trabajo tan duro de la gente que se dedica a esto, ¿no? Que valoricemos a la gente que se dedica a estas cosas y lo difícil que es encontrar, ¿no? Bueno, en realidad es que la OEA, esta metodología que nosotros usamos, la OEA es la Organización de Estados Americanos, es una organización panamericana que la fecha de hoy tiene 35 miembros, es decir, aglutina 35 países del continente americano. Y la razón por la que tienen unas metodologías de, digamos, de clasificación de recursos turísticos, de catalogación de recursos turísticos, es por un poco la misma mentalidad que tiene la UNESCO, ¿no? Es el ser consciente de que hay muchas zonas que si consiguen conocer bien sus recursos turísticos pueden usar el turismo como alternativa de vida, ¿no? Entonces lo que se van, pues digamos, proporcionando metodologías para que todo el mundo pueda, o todos los territorios puedan conocer bien sus recursos turísticos y puedan hacer del turismo otro modo más, ¿no? Digamos que va un poco en esa filosofía de hacer que los territorios tengan una autoestima alto, conociendo bien sus recursos y sabiendo la potencialidad que esos recursos tienen, ¿no? En términos prácticos, pues esta metodología de la OEA propone 5 categorías y después, digamos, como una especie de árbol jerárquico, propone 5 categorías y dentro de cada categoría corresponden unos tipos y dentro de cada tipo unos, digamos, sería como una especie de árbol en cascada jerárquico que ayuda a clasificar de manera mucho más sencilla todos los recursos. Digamos que es como si tuviéramos un armario con 5 puertas y en cada una de esas puertas tenemos una serie de cajones. No, es una manera de organizar toda esta información que hay. Otro aspecto interesante es que la metodología de la OEA establece 4 jerarquías. En el caso que yo voy a poner de ejemplo, se le da el valor 0, 1, 2 y 3, pero digamos que según una serie de criterios se pueden valorar mejor o peor, ¿no? Entonces, así al final también hace que todos esos recursos turísticos tengan también una puntuación numérica y eso ayuda también. Y después también esta metodología propone un inventario de facilidades turísticas, lo que pasa es que esto, por un tema del tiempo, no lo vamos a ver en clase. Ya vimos en clase como un ejemplo profesional de análisis de oferta turística, muchas fuentes donde esa información se podía conseguir. Entonces yo diría que no es necesario hilar tan fino. Un ejemplo somero para hacernos una idea de lo que hay es más que suficiente. ¿Cuáles son las categorías que propone la OEA? En mi opinión son interesantísimas. No voy a decir ahora ningún ejemplo porque en ejercicio práctico. Las 5 categorías que propone la OEA, recordad que dentro de cada una de esas categorías hay tipos y subtipos. Además, una de ellas son los sitios naturales, otras son los museos y las manifestaciones culturales e históricas, otra es el folclore, en el que también podría entrar la gastronomía, acontecimientos programados, conciertos, festivales, etc. Y otra categoría, en el ejemplo que os voy a poner no se inventaría ningún recurso bajo ella, pero que es de realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. Ya en la herramienta veremos algún ejemplo. ¿Cómo se valoriza o cómo se da la puntuación a cada uno de los recursos? Pues digamos que cada una de esas categorías tiene una matriz de evaluación. Esa matriz de evaluación en realidad es ese valor de jerarquía de siempre en 4 valores. En este caso pongo 3, 2, 1, 0, es decir, 0 cuando no se da ningún valor, 3 el valor máximo. Y después hay una serie de criterios en función de la respuesta que demos a esos criterios. Cada criterio suma una puntuación. Digamos que un criterio puede sumar de 0 a 3 puntos. ¿Y cuál será la valoración final que tenga cada recurso? Pues digamos que es ese sumatorio de los criterios por valor. En cada una de esas categorías, digamos que hay más o menos criterios y digamos que en cada uno de esos criterios se usan unas propiedades, unos objetivos, unas cualidades para considerar si merecen un valor o no, ¿no? ¿Cuál es la crítica que recibe digamos, esta manera de evaluar o esta manera de jerarquizar? Pues siempre se habla de que existe la subjetividad. No obstante, es verdad que al trabajarse en equipo, al tomarse decisiones consensuadas, al buscar parámetros que sean
lo más objetivos posible, pues esa subjetividad se va reduciendo. Pero al fin y al cabo, es verdad que es inevitable recurrir a ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un sitio natural. Imaginaos, ¿no? Pues, dice, el atractivo. Pues si el atractivo es excepcional, se le da 3 puntos, si es muy bueno se le da 2, si es bueno se le da 1, y si es normal se le da 0, ¿no? La singularidad, pues si se trata de un recurso que es único, se le dan 3 puntos, si es un recurso raro se le dan 2, si se encuentra a veces 1, si es un recurso muy común se le dan 0. Estos son ejemplos de, que ya lo veremos en la matriz, que puede ocurrir. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el decidir una cosa u otra, pues ya son decisiones, aunque se objetivicen, siempre tienen un poquito de subjetividad. Con respecto a otras metodologías, pues claro, yo aquí en clase vamos a usar la de la OEA, simplemente por conocer una, pero es verdad que os pongo una línea del tiempo en que veréis que a lo largo del tiempo se han propuesto muchísimas clasificaciones de recursos turísticos. Esas categorizaciones o esas clasificaciones se basan en muchos criterios, algunas de las más famosas pues, son la Tribuna, la TDFER, etcétera. Pero bueno, aquí podéis ver algunas que se basan en la naturaleza de los recursos, otras en el potencial turístico, otras en cómo es el patrimonio turístico, las hay que son mixtas. En fin, que yo creo que ese es un tema. Aquí en esta tabla os pongo un trabajo recopilatorio de la revista Cuadernos de Turismo. Echad un vistazo a esta diapositiva y sobre todo de cara a si tenéis que trabajarlo, ¿no?, en otras materias o en algún aspecto de vuestra vida, ¿no? Yo no me gusta mucho entrar en clasificaciones de recursos turísticos, entre otras cosas porque nuestro tiempo de clase es poco y si ya tenemos que andar memorizando muchos sistemas de clasificaciones de recursos turísticos, en mi opinión perdemos demasiado tiempo en aspectos teóricos, memorísticos, que yo creo que os van a aportar menos. No obstante, obviamente que yo use en mi clase la metodología de la OEA no significa que sea más o menos valiosa que la otra. Sentido libre de usar la metodología que consideréis. Eso son ya decisiones personales que vosotros tenéis que hacer. Digamos que al final, pues cada experto usa sus herramientas y decide qué herramientas trabaja, sí o no. Después ya por ir acabando, que aprovecho yo os enseño la portada de la iglesia de Santiago de Mérida, Yucatán, en México, que es una iglesia preciosa. Pues bueno, ¿qué información o qué criterios normalmente se usan en este tipo de tareas de inventariar y catalogar recursos turísticos? Pues en la medida de nuestras posibilidades, pues si podemos conseguir datos sobre atractivo turístico, número de visitantes, información de la accesibilidad, de los paneles informativos, de qué importancia tiene para el entorno, cualquier cosa que podamos indagar sobre capacidad de carga, satisfacción del turista. Por supuesto, tenemos que conocer bien el nombre del recurso, dónde se localiza con exactitud geográficamente, cuáles son sus principales características, cómo se gestiona, cómo se usa. Digamos que un buen inventario de recursos turísticos obviamente requiere, o digamos lo deseable es tener un excelente conocimiento del entorno que se está. Es decir, yo creo que lo ideal cuando se hace un inventario de recursos turísticos que sea gente experta combinada con gente local. Es decir, yo creo que un buen inventario de recursos turísticos hay que tener experiencia en este tipo de trabajo y estar acompañado de un excelente soporte de alguien local que también, lo deseable sería que alguien también tenga experiencia. Digamos que si yo tuviera que contratar a gente para hacer este tipo de trabajo, contrataría a expertos y gente local, es decir, del territorio que tenemos que trabajar. Pues dicho esto, la clase de hoy, ahora nos metemos en la parte práctica. Lo primero que quiero mostraros es simplemente cómo trabajó la gente de la Diputación de Cáceres para hacer el inventario del Parque Natural del Campo Internacional. En mi opinión, un inventario excelente, una opinión personal mía, ¿no? Y después lo que sí quiero también, ya pensando de cara a cuando tengáis que enfrentaros al TFG, es enseñaros a usar un sistema de información geográfica y que también podáis encontrar información de esos recursos. En este caso yo he considerado a los recursos como los espacios naturales protegidos y también las distintas formas de paisaje. Simplemente para que veáis las potencialidades de herramientas gratuitas que podéis encontrar, ¿no? Pero bueno, primero nos vamos a centrar en este ejemplo de la Diputación y aquí os voy a ir como aprovechando que tenéis acceso a lo que yo se ve en mi pantalla, vamos a ir haciendo alguna práctica y os pondré algún ejemplo. Yo en mi caso, simplemente para facilitar el trabajo, voy a usar como ejemplo mi pueblo, voy a usar Navezuela. Os recomiendo que uséis como ejemplo algo cercano, que conozcáis bien, y simplemente pues, para
haré un par de ejemplos, no voy a perder mucho más tiempo, y simplemente es para que enredéis en casa. Así que continuamos, salgo ya de la presentación. La presentación la puedo ir cerrando. También minimizo todo esto y vamos al campus virtual. Si vais al campus virtual, toda la información que yo tengo, veréis que en el tema 9 tenéis mucha información, información teórica, materiales, etcétera, etcétera, pero hay un par de archivos que yo ya tengo descargados en esta carpeta que son súper interesantes. El primero, esto que os pongo, inventario de recursos turísticos, es el formulario en bruto, es decir, el formulario vacío, para que vosotros practiquéis y juguéis. Y este que veis aquí, que no lo voy a mostrar, en el que están los 422 recursos turísticos que este grupo de turismo hizo el inventario, ¿no? Y podéis ver, digamos que aquí podéis jugar y crear vuestro propio inventario, para que veáis cómo funciona la herramienta. Y aquí tenéis un ejemplo excelente de trabajo. Es decir, aquí tenéis un ejemplo de lo deseable que hay que llegar y aquí pues, la herramienta de cómo se puede llegar, ¿no? Obviamente en cada uno de los inventarios pues, la gente se suele crear sus propias herramientas. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con con el inventario, con el archivo en bruto, para que veáis un poco cómo funciona. Yo voy a hacer un ejemplo de un sitio natural y voy a hacer un ejemplo también en este caso, de un museo y una manifestación cultural histórica. Es decir, voy a inventariar el Pico Villuercas y la iglesia de Santiago Apóstol, poner un par de ejemplos de recursos turísticos de mi pueblo, de Navezuela, y lo voy a hacer simplemente pues, para que vosotros me veáis y vosotros juguéis y cuando tengáis que hacer un inventario, pues sepáis qué hacer, ¿no? Esto todo lo tengo descargado en una carpeta. Voy a entrar en este archivo de inventario de recursos turísticos. Es un archivo de Microsoft Office Ace, es decir, si hay licencia de la universidad, es decir, que si no tenéis el paquete de Microsoft Office dentro de la universidad, creo que lo podéis descargar. Aquí vamos ya a la parte interesante, ¿no? Si os dais cuenta aquí viene según como la categoría que nosotros consideremos de un recurso turístico, pues tendremos que trabajar en una serie de formularios, ¿no? En este caso, como el primer ejemplo que os voy a poner es el de Pico Villuerca, pues deberíamos entrar a un recurso natural, a un sitio natural que es su formulario, ¿no? Hacemos clic en él y en este caso pues vamos a ir rellenando la información, y vamos a ir paso a paso. Pues el nombre del lugar es el Pico Villuerca, por ejemplo. Aquí en el INE os vienen todos los municipios de la provincia de Cáceres. En este caso, como es una herramienta que ha desarrollado la Diputación Provincial de Cáceres, pues solo vienen los municipios de la provincia de Cáceres. Pero no pasa nada, si domináis un poquito el Microsoft Office Ace, pues esto es relativamente sencillo. Después vosotros ya entráis simplemente entráis en uno de los formularios y podéis añadir muchos más municipios, menos. Es decir, aquí sale el desplegable de los municipios que nosotros queramos añadir. Digamos que cualquiera que tenga experiencia en ACE es consciente de que puede añadir. En esto que pone núcleo, pues aquí simplemente, en este caso lo tienen preparado para la zona del internacional, es en aquellos lugares donde un municipio tiene varios núcleos de población. Digamos que viene de eso, ¿no? Digamos, imaginaos en Cáceres, por ejemplo, que hay 4 núcleos de población, pues para saber si es en Cáceres ciudad, si es en Rincón de Ballesteros, o en Valdesalor, sea, ¿no? Ahora vamos a lo interesante. Yo simplemente me voy a centrar en las categorías, tipos y subtipos, y después os voy a poner un poco para que veáis cómo funciona la matriz de valoración, porque no quiero meterme, digamos, en los otros aspectos, son aspectos cuantitativos. Por ejemplo, la localización geográfica en un trabajo profesional se suele ir con un GPS y se toma la coordenada del sitio, y el resto, pues la descripción, los accesos, pues eso ya suele ser trabajo de expertos, trabajo de campo, y nada, añadir información sustancial de cada sitio, también se añade en fotografía, etcétera, ¿no? Pero vamos al Pico La Villuerca. El Pico La Villuerca, obviamente, su categoría pues, es un sitio natural, y dentro del sitio natural, fijaos los tipos que nos propone. Montañas, planicies, costas, ríos, caminos, termas, etcétera, etcétera, parques nacionales. En este caso, pues yo diría el tipo es una montaña, ¿no? Es decir, un pico de una montaña, pues esas categorías lo metería, digamos, de ese tipo, de esas opciones lo metería. ¿En qué subtipos tenemos en montaña? Pues tenemos volcanes, valles y prados, una meseta, una área nevada, un glaciar, una alta montaña, una sierra. Yo lo metería en sierra. Digamos, para mí alta montaña es cuando ya se supera la famosa Timberline, cuando ya se pasan de los 2000 metros. Y el resto, pues bueno, yo diría que lo que es el pico en sí, yo lo metería en sierra.
Digamos que aquí os dais cuenta que en cada lugar hay que irlo dando y irlo agrupando de la manera que sea necesaria. Ahora fijaos, aquí la parte interesante que es la que después nos va a sacar la puntuación de cada sitio. Vamos a la singularidad. Lo que quiero que veáis aquí donde pone puntuación total es como a medida que vamos cambiando el valor de los criterios, nos va cambiando la puntuación total. ¿Por qué? Porque aquí esta puntuación en realidad es el valor de esa matriz. Si aunque nosotros lo veamos aquí como una ventanita de ACE, nosotros en realidad lo que estamos es cambiando los cálculos de esa matriz de evaluación, ¿no? Entonces, fijaos, si yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo es el pico de Villuerca? Digo, bueno, pues es raro. Voy a dar cuenta que hay cambios. ¿Cómo atrae la demanda? ¿Atrae a muy pocos, a algunos, a muchos? Bueno, pues atrae a muchos. Obviamente, por un trabajo profesional se documenta todo lo que puede, ¿no? ¿Cuál es el aprovechamiento actual? Bueno, pues yo diría que está en desuso. ¿Cuál es el atractivo? Bueno, yo voy a decir que es excepcional. ¿Estado de conservación? Bueno, pues digamos, es bueno, lo podemos poner ahí. ¿Las estacionalidad del recurso? Bueno, pues se puede visitar prácticamente todo el año. Vamos a poner 3 estaciones. La accesibilidad, hay una carretera que se accede por Guadalupe, pues digamos, una accesibilidad normal. ¿Cómo es la conservación del entorno? Bueno, vamos a decir que es buena. Os dais cuenta que va cambiando. Tendría una puntuación de 16. Vosotros imaginaos, si hacéis un inventario de vuestros pueblos y hacéis 25 recursos, pues lo que va a salir es una puntuación para cada uno de esos 25 recursos y eso al final pues os permite también hacer como una especie de clasificación. Si estuviéramos viendo la liga de fútbol y vemos quién va primero y quién va segundo y quién está para jugar la Champions y quién está para descender a segunda. Por poner un ejemplo. En este caso, pues ya quedaría así, yo paso al siguiente registro y ya sabéis que el ACE, en lo que se diferencia, por ejemplo, de otros programas como el ECE, es que el ACE te va grabando automáticamente todo lo que haces, ¿no? Ahora voy a poner un ejemplo para hacerlo algo diferente. Voy, por ejemplo, a inventariar la iglesia de Santiago Apóstol, es decir, la iglesia parroquial de mi Venezuela. ¿Dónde lo tendré que hacer? No es un acontecimiento programado, no es una realización científica, técnica, artística contemporánea, es un recurso histórico, ¿no? De la categoría de museos y manifestaciones históricas y culturales. Hago clic aquí y aquí voy a mover un poco la pantalla para minimizar esto. Y en los sitios naturales lo puedo cerrar, no pasa nada, no hay problema por eso porque el ACE lo guarda. Hago un recurso histórico y aquí ya me sale el formulario de recursos históricos. No pasa nada que venga ahí el pico de la Villuerca, pasamos al siguiente y ya este nos sale libre y si os dais cuenta ya ha cambiado la interfaz y cambia lo que nos piden, ¿no? Aquí ya nos pide una descripción, nos piden que describamos el edificio o la infraestructura, quién es el propietario, el titular, cuál es el uso, cómo es la cualificación del personal que se encarga de su gestión. Os dais cuenta que ya cambia también la matriz de valoración, aquí ya solo hay 6 criterios, se sigue multiplicando. Digamos que cada categoría, cada recurso pues, tiene su propia matriz de valoración y cada recurso tiene su propio formulario y su propio valor. Porque al fin y al cabo, cada categoría son 5 maneras diferentes de tratar la información, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo, pues por lo menos, por ejemplo, puedo poner aquí Iglesia de Santiago Apóstol. El INE, pues busco el municipio, busco Navezuelas, no tiene otro núcleo de población. Lo típico, aquí esto es información cuantitativa y cualitativa que se consigue con trabajos de campo o con bibliografía o hablando con expertos locales o trabajos de investigación. Pero vamos a la parte que yo quiero que veáis, ¿no? ¿Cuál es la categoría de este sitio? Pues museo y manifestación, ¿no? Y manifestaciones culturales. Y vemos que ya aquí los tipos cambian. Es un museo, una obra de arte, un lugar histórico, una ruina o un lugar arqueológico, una ruta guiada. Pues aquí vemos que es un lugar histórico y dentro del subtipo pues, nos propone o arquitectura civil o arquitectura religiosa. En este caso la iglesia de Santiago Apóstol, pues obviamente es arquitectura religiosa, ¿no? Para que veáis cómo lo clasificamos. Si ya entramos a esa matriz de valoración, lo mismo que os decía antes, o fijaos en cómo va a ir cambiando la puntuación a medida que vamos trabajando. Y bueno, ¿cómo es la singularidad? Pues yo diría que como una iglesia parroquial como la de otros muchos pueblos, el estado de conservación es bueno, la accesibilidad yo diría que es normal, el atractivo turístico yo diría que desafortunadamente no tiene mucha relevancia, el periodo de visita es todo el año y la relevancia histórica pues solo de carácter local. Entonces os dais cuenta como por ejemplo este recurso pues solo nos da una puntuación de 7.
Es decir, es una manera un poco de ver cómo funciona. En clase sí que estaremos más tiempo, estaré pendiente de que todo el mundo lo sabe hacer bien, etcétera. Para los que estáis en casa, pues nada, jugad en casa, practicad y poco más. En este caso nos vamos a meter vamos a continuar la clase y ahora lo que quiero que hagáis, ya puedo ir cerrando también todo el tema este del campo virtual y ahora lo que quiero que uséis es un sistema de información geográfica y que hagamos alguna cosita. Esto de cara, por ejemplo, a cuando llegan esos trabajos para muchas asignaturas, para el TFG o incluso de manera profesional, en el que tenéis que hacer inventario de los recursos turísticos de vuestros pueblos, o muchas veces tenéis que caracterizar turísticamente vuestros pueblos y no sabéis cómo hacerlo, ¿no? Aquí os voy a dar una pista. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con un sistema de información geográfica, trabajad con el que queráis. Yo en este caso me he descargado la última versión de QGIS, de Quantum GIS. He descargado la versión más reciente que hay. No voy a explicaros aquí cómo se descarga esta versión. Si alguien tiene dudas, pues que me escriba y si no, pues bueno, si esto tiene más éxito, pues puedo hacer un vídeo y explicaros cómo descargáis esta versión o otro software, es decir, usad el software que queráis. Yo en este caso hago clic en el Quantum GIS, yo ya lo he descargado. Curiosamente se llama la versión Pi porque es el 3.1416, ¿no? Y aquí veréis cómo se trabaja en realidad con cualquier sistema de información geográfica. Para trabajar con un sistema de información geográfica, pues necesitamos capas geográficas, necesitamos shapefiles. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? Pues si lo que queremos saber es lo que ocurre en nuestros pueblos, pues necesitaremos una capa de municipios de la cual extraeremos nuestro pueblo. Y después, ¿qué otras más cosas vamos a necesitar? Pues bueno, vamos a buscar qué información gratuita nos suministran en Internet. Y con eso vamos a trabajar. Aquí es lo que quiero que veáis cómo funciona. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya tengo aquí la herramienta, pero ahora necesito descargarme la información. ¿Qué es lo que hago? Nada, vais a vuestro buscador, en este caso uso Google, que es el que me pone mi ordenador por defecto, y si os dais cuenta, tengo buscada la IDEX. ¿Qué es la IDEX? La IDEX es la infraestructura de datos espaciales de la Junta de Extremadura, y aquí lo que hacen, si entráis en el centro de descarga, pues podéis descargar muchísima información cartográfica gratuita. Es decir, desde mapas topográficos, desde ortofotos, modelos digitales del terreno, etcétera, etcétera. Yo aquí hago clic en cartografía temática porque lo que quiero es buscar información sobre temas en concreto. Por ejemplo, en este caso, ¿qué información me puede interesar? Pues algo súper interesante, los espacios naturales protegidos. En realidad me lleva a la página web de Extrema Ambiente, en el que podemos ver lo que hay. Me puedo descargar el mapa de paisajes de 2014 de Extremadura, en el que voy a ver los dominios y los tipos de paisajes que pueda haber en mi pueblo. Yo voy a hacer una Venezuela, siempre el mismo ejemplo. Y si seguimos buscando qué otra información me puede interesar, por ejemplo, aquí en unidades administrativas, pues yo me puedo descargar los municipios de España. Y dentro de esos municipios de España, pues puedo aprovechar y sacar una Venezuela, ¿no? Yo todas estas capas ya las he descargado previamente, ya las tengo preparadas para trabajar, pero os voy a enseñar la información que sacáis de la red, ¿no? Si entráis en unidades administrativas, bueno, aceptar lo que hay y veréis cómo aquí os lleva a entidades de población, a provincias, a mancomunidades. Yo os recomiendo que entréis a los límites municipales, provinciales y autonómicos que aporta el IGM. Aquí, si hacéis clic, os lleva a un enlace. No voy a entrar tampoco a mucho más detalle. Aquí os lo descargáis, eso lo descargáis, os van a salir una serie de carpetas, en las que os van a salir límites municipales, provinciales, autonómicos de la España peninsular, os van a salir también de Canarias. Aquí lo que tenéis que buscar son los recintos municipales. Y os va a salir algo parecido aquí lo pongo, fijaos donde doy a cargar la capa, doy en vectorial, porque si lo que quisiera descargar son ortofotos tendría que dar en raster, como lo que estoy usando es información de carácter vectorial, es decir, puntos, líneas o polígonos. Aquí en este caso doy en información vectorial. Yo esto ya lo tengo aquí preparado de antes y das cuenta cómo recintos municipales en la península ibérica, aquí os pone el sistema de proyección en el que está, seleccionamos el punto CHP, doy aquí abrir y dentro de abrir doy a añadir y os dais cuenta, ahora doy a cerrar, aquí me salen todos los municipios de la España peninsular y de Baleares, ¿no? Si aquí en recintos municipales voy a abrir la tabla de atributos, pues yo en este caso quiero buscar Navezuela, no ocurre nada, podemos hacer un filtrado
Si hacemos un filtrado por campo y busco el nombre, pues, por ejemplo, aquí veréis, pongo Navezuelas, eso hago aquí, y aquí ya me salen Navezuelas, ¿no? En este caso, voy a mover donde está mi imagen aquí para poder minimizar todo esto. Y, por ejemplo, si os dais cuenta que ya me sale, este sería Navezuela, es decir, lo podéis comprobar con la información de aquí. En este caso, Navezuela, vosotros si queréis, también os podéis descargar, es decir, podéis, en este caso, podéis seleccionar, por ejemplo, imaginaos, voy a seleccionar Navezuela, la selecciono aquí, veis que está de color amarillo, y si yo esto quisiera convertirlo simplemente en una capa para yo trabajar con ella, pues doy a Layer, doy a guardarlo, y aquí le digo dónde lo quiero guardar, cómo quiero llamar a esa capa, que me seleccione, que me guarde solo los archivos que he seleccionado, y me generaría una capa que solo sería el municipio de Navezuela. En este caso, pues me da un poco igual. Yo lo que voy en este caso a deseleccionar, pues si voy a dar aquí a ver si puedo deseleccionar todo, y nada, aquí tenéis en cuenta que vuelvo a subir la pantalla al sitio. Esto es Navezuela, y aquí lo que vais a ver es un poco la información que hay. Fijaos, ahora de momento solo tengo los municipios, y es en Navezuela, y aquí lo que os he enseñado antes, a ver si, perdonad que está así, pero es que con el tema del zoom no resulta tan fácil moverse por el ordenador, pero bueno, aquí en este caso sigo estando en el centro de descarga. La capa temática, visteis cómo me he descargado los municipios. Ahora vais a ver la información que tenemos sobre espacios naturales, información que yo normalmente uso y la que os muestro en clase cuando hablamos. Aquí entramos, hay un montón de información gratuita, es decir, aquí nos podemos descargar todos los espacios que son zona CEPA, es decir, los espacios de la Red Natura 2000, los espacios que son zona CEC, también de la Red Natura 2000. Nos podemos descargar toda la información que tenemos de los REMPE, las 3 reservas de la biosfera que hay en Extremadura, y también los 2 sitios Ramsar que tenemos en Extremadura. Toda esta información pues la podéis descargar de aquí, ¿no? Y en el caso de paisaje, si hacéis clic aquí, veréis cómo nos lleva el mapa de paisaje de 2014 de Extremadura, y nos podemos descargar los 6 dominios de paisajes que hay y otra capa con los numerosos tipos de paisajes. Yo aquí no voy a entrar en más detalles porque esto no es una clase de sistema de información geográfica. Cuando vosotros estéis practicando en casa, si en algún momento no sabéis cómo algo funciona, damos un email o concretamos una tutoría virtual, porque con los tiempos que queda, cuanto menos nos veamos en persona, mejor. O si no, no pasa nada. Si hay mucha duda, a mí no me importa preparar un vídeo específico y prepararlo. Yo creo que lo que mejor os va a ayudar a aprender es que lo practiquéis vosotros mismos. Eso va a ser lo que haga que vosotros sepáis. Es decir, uno aprende cuando uno enreda, cuando uno se quiebra la cabeza, cuando uno juega y cuando uno enreda hasta que realmente aprende. Y eso es lo que primero os animo a que hagáis. Intentad ser autosuficientes, y cuando veáis que ya os quedáis atascados, recurrís a ayuda externa. Pero antes intentad serlo, porque así aprenderéis siempre. Ese famoso aprendizaje significativo que nos dicen los pedagogos, ¿no? Ahora, información, fijaos un poco. Yo quiero saber lo que hay en Navezuela. Voy a añadir más información. Aquí tenía los municipios, voy a ver, ya tengo toda la información descargada, ¿no? Voy a ver qué dominios de paisaje tenemos en Navezuela. Y doy a añadir, esto voy a cerrar, aquí me ve, no os asustéis, voy a poner Navezuela arriba, y en este caso lo que voy a poner es que sea un follow, es decir, que sea transparente, que solo se me vea la parte de fuera, esto de aquí, este cuadrado es Navezuela, y vamos a ver el dominio de paisaje. Si yo aquí voy dando a la información, me ve. Es decir, ¿qué dominio de paisaje tenemos en Navezuela? Por lo que se ve solo hay uno, que engloba mucho, y el mapa de paisaje de Extremadura dice que en Navezuela tenemos sierra. Totalmente normal, estamos en el pleno corazón de los montes de Toledo, en pleno corazón de la Villuerca, y es normal que esté en un dominio de paisaje sierra. Es decir, algo lógico. Voy a indagar un poco más, a ver qué tipo de paisaje tenemos allí. Si os dais cuenta, voy cargando las capas. Aquí tenía el dominio, ahora cargo la capa tipos, la añado y hago un poco lo mismo. Lo selecciono para que me pueda ver la información. Voy a ver qué tipos hay. Pues resulta que tenemos pues, sierras y valles de Villuercas y Bores, cuarcita. Totalmente lógico. Es decir, yo que he tenido la suerte de criarme allí,
Pues aquellos son valles con sierras, con crestas cuarcíticas arriba. ¿Qué tipo de paisaje? Realmente bien clasificado y, digamos, mi enhorabuena a la gente que ha hecho el mapa de paisaje. Yo que conozco bien ese territorio, muy bien hecho. Perfecto, ya tendría algo para contar. Si tuviera que llevar un grupo o gestionar una actividad, pues ya por lo menos encuadrarla y sé decirle qué tipo de paisaje van a encontrar. Claro, un municipio pequeño de 60 kilómetros cuadrados, si entráis al municipio de Cáceres, que puede ser, recordad que Cáceres es el municipio más extenso de España, que puede ser más grande son más grandes que algunos países de la Unión Europea, pues ahí sí que vais a encontrar varios dominios, varios tipos. Pero bueno, esto es información. Ahora vamos a espacios naturales protegidos, a lo que nosotros podemos llamar recursos también. A ver qué es lo que hay. Tenemos los dominios, los paisajes, aquí tenéis la capa de los recintos. Vamos a ver la REMPEX, a ver si Navezuela tiene algún espacio que esté dentro de la red de espacios naturales protegidos de Extremadura. Selecciono la REMPEX, doy aquí en información y en Extremadura no hay nada. Pero fijaos, aquí se ve un poquito Extremadura, en Navezuela. ¿Cuál es el espacio natural protegido por la REMPEX más cercano que tiene Navezuela? Pues el corredor ecológico y de biodiversidad del río Guadalupe. Ese es el más cercano. Eso no quita, ¿no? Si pusiéramos una capa con geositios, nos saldrían los geositios de los parques. O sea, esto es para que nosotros veamos con qué herramientas podemos sacar información prácticamente sin movernos de nuestra casa. Es decir, ¿no? Aprovechando el trabajo valioso que ya han hecho otras personas. Ok, estamos en la REMPE, vamos a ver un poco a ver si hay alguna cosita más que merezca la pena. Ok, reserva de la biosfera no lo voy a poner, recordad que en Extremadura tenemos 3, la de Monfragüe, la del Tajo Internacional de la Siberia. Navezuela no está en el territorio de ninguna de ellas, no hay tampoco una capa de geoparque. Vamos a ver si Navezuela tiene alguna zona de especial conservación, lo antiguo, es decir, una de las dos figuras de la Red Natura 2000. A ver si Extremadura se llama CECSAC, porque SAC es el acrónimo en inglés, CEC, zona de especial conservación, el acrónimo en español. Mira, aquí ya tiene la cosa pinta de que hay algo más. Por ejemplo, hay una que es la zona de especial conservación de Sierra de la Villuerca y Valle del Guadarranque, que prácticamente ocupa toda la extensión municipal de Navezuela. Interesante. Es decir, la Sierra de la Villuerca que estaría por aquí, el Valle del Guadarranque por aquí. Y aquí se ve cómo entra otra pequeña, que son el Real Monte, la zona de especial conservación del Real Monte. Bien, interesante. Vamos a ver si hay alguna zona cepa. A ver si en Navezuela, digamos que las aves forman parte de sus recursos turísticos. Entramos a la zona cepa, a la REMPE. Tampoco hay ningún sitio Ramsar. Recordad que en Extremadura hay 2, complejo lagunar de la Albuera en Badajoz, y la sierra y el embalse de Orellana en la Sierra de Pela, que no tiene nada que ver con Navezuela. Así que con esto ya, poniendo el ejemplo de la zona cepa, pongo el último ejemplo y ya voy cerrando. No quiero saturaros, al final es algo que vais a aprender vosotros a base de practicar. ¿Y qué hay en la zona cepa? Doy información. Hay una zona cepa que es la Sierra de la Villuerca y Valle del Guadarranque, que también es una zona de especial conservación. Si os dais cuenta, aquí lo que hay es un espacio de la red Natura 2000 doblemente protegido, es decir, se ha hecho zona cepa para reforzar su protección. Y tiene pinta de que también está aquí el río Almonte. Lo único que aquí esta zona cepa se llama los riberos del Almonte. Pero bueno, esto es lo que hay. Digamos que estas son las herramientas que nosotros usamos. Yo con esto ya acabo mi clase. Recordad que la clase de hoy hemos visto así de manera teórica qué es un inventario y una catalogación de recursos, hemos visto un poco en qué consiste, hemos puesto un ejemplo de herramienta profesional con la que se pueden inventariar los recursos turísticos de nuestros pueblos, por ejemplo, y después hemos visto también una herramienta en la que nosotros podemos visualizar y usar cartografía existente de espacios naturales protegidos, por ejemplo, del mapa de paisaje, podemos usarlo también del mapa forestal. ¿Por qué os digo esto? Porque el uso de sistemas de información geográfica, algunos de ellos son gratuitos, y el uso de cartografía pública gratuita nos puede ayudar muchísimo a la hora de que nosotros estudiemos nuestros municipios, nuestras comarcas o donde tengamos que trabajar profesionalmente, y también nos sirve pues, para simplificar y profesionalizar nuestro trabajo. Pues, dicho esto, veo dentro de un rato en clase a los que sí podéis venir de manera presencial. Y nada, lo típico, yo esto lo subiré a mi canal de YouTube, lo subiré también al campus virtual. Y nada, lo que a la gente pues tenéis que quedar en casa con mucho ánimo
y a ver si pronto ya nos vemos en clase y no necesitamos tener que hacer estos vídeos para estar en contacto. Cualquier duda, mandamos un correo o hablamos por Zoom o por cualquier otro método virtual, porque insisto que hasta que este enemigo COVID-19 se vaya de nuestras vidas, pues no nos va a quedar más remedio que adaptarnos a esta nueva normalidad y tener que sobrevivir como podamos. Y todos con buena voluntad y resignación, pero teniendo en cuenta que el virus es nuestro enemigo, pero la vida tiene que continuar. Un abrazo a todos, nos vemos y espero que os esté gustando y lo típico, nos vemos, disfrutad de la asignatura de recursos turísticos, que es una asignatura preciosa, y hasta otro ratillo. Chao, chao.